para esto y otras cuestiones también vamos a hablar con Mercedes de Mendieta, actual diputada nacional del Frente de Izquierda que asumió hace muy poquito su banca, que hoy también tengo entendido que en diputados estaba la comisión para tratar la situación del Garraham y por eso estamos con la legisladora nacional del Frente de Izquierda Unidad, de Izquierda Socialista también. Mercedes, ¿cómo estás? Facundo Pereira te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, un placer además para hablar de estos temas que son tan importantes para nosotras y para nosotros, que tienen que ver con, en primer lugar, la defensa del Sí, Garraham y de sus trabajadoras y trabajadores, y el acompañamiento al rechazo de esta, como decíamos, nueva provocación por parte del gobierno nacional, que bueno, obviamente sabemos que está empecinado con destruir la salud pública y que ahora avanzó en una resolución el día después de que miles de egresados de distintas especialidades rendían su examen para ingresar en las residencias de los hospitales nacionales, transformándolas, como vos bien señalabas, en becas, claro. es decir, haciendo que dejan de considerarse trabajadores y trabajadoras como son, ¿no? Y además, bueno, ni hablar, ahora podemos detallar la cantidad de ataques que significa, pero bueno, obviamente lo estuvimos poniendo en discusión, denunciando al gobierno y denunciando este nuevo ataque a la salud pública, que tiene una estrategia de desguazar los hospitales nacionales, vaciarlos, y de que justamente se avance en una privatización de la salud. Sí, Y disculpame que, mi desconocimiento. sí, ¿Hoy fue la comisión de presupuesto mira, es que se así, la juntó? semana pasada, claro, la semana pasada hubo sesión donde, Sí, digamos, se utilizó un recurso que se llama emplazamiento, sí, que obliga a la realización de un plenario de comisiones, porque una de las comisiones fundamentales para que salga, por ejemplo, la emergencia en el Garraham, o lo que vamos a discutir más tarde, que es la ley de financiamiento universitario, es la de presupuesto, que está encabezada por el facho de Spert. Así que imagínate que es una comisión que no suele reunirse, menos para temas que tengan que ver con reclamos de sectores de trabajadores, ¿no? Entonces, de esa manera se obligó a que existiera este plenario de comisiones, donde, bueno, hubo diversos dictámenes, y donde vamos a ir seguramente en agosto, los primeros días de agosto, una nueva sesión donde se va a poner en discusión la emergencia en el Garraham, que incluye, nosotros como Frente de Izquierda, que en nuestro dictamen también incluimos la emergencia en el Garraham, que ningún trabajador o trabajadora gane por debajo de la canasta familiar que establece ATINDEC, que es 1.800.000 pesos, diversas formas de financiamientos, entre las cuales incluimos, por ejemplo, impuestos a los laboratorios, las industrias farmacéuticas, el fin de las exenciones impositivas para todo eso lo no que lo tiene van que a ver tocar, ¿eh? con el sector. Bueno, obviamente nos parece importante No, está bien, está que bien. se exprese, ¿no? Ujú. Como también, por ejemplo, el no pago de los 4.000 millones, de los 4.300 millones que van a la deuda externa. Sabemos que son temas que tienen que ver con cosas muy importantes, la defensa de la privatización y de industrias que son obviamente privadas y que este gobierno defiende a rajatabla, pero que nos parece importante poner en discusión, porque siempre nos dicen, no hay plata, yo qué sé, esto que el otro, pero nosotros decimos, a ver, ¿cómo que no hay plata? Sí que hay plata, lo que pasa es que obviamente hay otras prioridades que tienen que ver con un gobierno que beneficia a la especulación financiera, a los sectores privados de la salud, de la educación. Entonces, esa es una discusión que nos parece, por supuesto, importante poner en discusión, en el marco de decir, bueno, no es como dice el gobierno, no es como dice el gobierno que no hay plata, sí que la hay, y que tendríamos un montón de maneras de financiar la emergencia en el Garraham y tantos otros problemas que hay en la sociedad argentina, solo si se dejara de beneficiar a los mismos de siempre, a las multinacionales, al FMI, a las grandes industrias. Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar con el presupuesto del Garraham? ¿Qué es lo que piden, no, los trabajadores? Ellos diseñaron más o menos este presupuesto o esta partida extraordinaria. No me acuerdo cómo era la denominación que ayer justamente trabajamos, sacamos al aire a uno de los trabajadores y nos explicaba más o menos de qué se trata esta ley de emergencia para el Garraham.
Sí, es una partida extraordinaria sumado a un aumento salarial para todos los trabajadores que tiene el Garrahan, que ustedes saben que bueno, son una gran comunidad de trabajadores y trabajadoras, Sí. y también para sus residentes, ¿no? Y residentas. Entonces, es una combinación, ¿no? Que incluye el aumento presupuestario que necesita la institución para poder funcionar, junto con el aumento salarial, que bueno, ustedes saben que la situación salarial es terrible. Eso es lo que visibilizaron también los residentes y las residentas, y por eso también se les pusieron, Milei se los puso como uno de sus grandes enemigos, porque visibilizaron que teníamos médicos y médicas que se estaban formando en el hospital de mayor alta complejidad de la Argentina, que atiende casos de lo más complejos y que atiende a la mayoría de nuestros niñas y niñas que necesitan tratamientos oncológicos o de todo tipo, y visibilizaron que cobraban 800.000 pesos, ¿no? Y bueno, obviamente el gobierno intentó mentir, intentó decir que en otros lados las residencias no se pagaban, cosa que no es así. Después hubo diputadas que dijeron barbaridades como, por ejemplo, lo que dijo Lemoine, ¿no? De que el Estado no tenía por qué pagar tus sueños, como si ser médico digamos, es algo fundamental para el funcionamiento de una sociedad, digamos, ¿no? O mismo la diputada Santillán, que dijo que podían vivir con 360.000 pesos. Bueno, la verdad, gente que no tiene absolutamente, que no viene al supermercado, no tiene ningún tipo de realidad, y menos aún que conoce lo que es el Garrahan, y que se han tomado el trabajo de saber lo que significa ese hospital, que yo digo, es como un acumulado de historias de todo tipo y color. A mí me pasa que seguramente a ustedes les pase lo mismo. No sé, de repente estás hablando con alguien que te dice, mirá, yo cuando era chica me operaron en el Garrahan, hice un tratamiento, tengo un familiar tengo mi hija, mi hijo, y bueno, y eso es el Garrahan. Son cientos de miles de historias a lo largo de más de 30 años, y que es fundamental defenderlos frente a este gobierno nefasto que quiere ir por todos nuestros derechos, en particular con algo que creo que la sociedad argentina ha sabido defender muy bien, que es la salud y la educación pública. Bien, en el bloque anterior sacamos a un dirigente sindical relacionado al transporte por el tema de la eliminación de vialidad nacional, bueno, la incertidumbre de qué va a pasar con los laburantes. ¿Qué te pareció esto que vos hiciste referencia al principio de la nota, que justo en el último día de las facultades extraordinarias presenta el decreto con una serie de eliminación de organismos estatales que, bueno, genera incertidumbre, ¿no? Acá yo estoy viendo tu Twitter, por ejemplo, y también hablas de el Instituto Nacional del Cáncer y la eliminación del Instituto Nacional de Enfermedades Cardiovasculares, ¿no? Entre otros, eliminación de organismos. Sí, yo le pongo un nombre que es la maquinita de los decretos, ¿no? Que bueno, hasta último momento intentando destruir todo lo que vea en su camino, digamos, ¿no? Bueno, y todo esto es muy, muy peligroso. En términos de salud, bueno, señalabas ahí el Instituto Nacional del Cáncer, que ya había sido atacado por este gobierno, y otros organismos que tienen que ver con la prevención de la salud, ¿no? Con personas que necesitan tratamientos de alta complejidad. Y en relación a lo de vialidad nacional, sí, la verdad que es una barbaridad. Nosotros allá habíamos tenido varios encuentros con trabajadores que se nuclean en ATE, y que justamente nos decían que ya desde que asumió este gobierno, la desinversión total en la obra pública ya nos venía mostrando un aumento de la cantidad de accidentes de tránsito, que significa que no estés invirtiendo en algo tan básico como las rutas y los caminos. Ahora, esta eliminación va a profundizar ese camino, poniendo en riesgo la seguridad de las personas, lo cual es gravísimo. Y bueno, ya que hablaste con un dirigente sindical, que seguramente sea de la CGT, me parece que es el momento que rompan el pacto con el gobierno. Porque la realidad es que tuvimos el paro, que fue arrancado después de la tremenda represión que casi mata a Pablo Grillo, pero la CGT está durmiendo la siesta en un momento donde podríamos estar uniendo las luchas. Por ejemplo, el 17 está la movilización convocada por la Asamblea de Residentes del Garrahan. Entonces, ¿qué oportunidad tenemos para que la sociedad vuelva a expresarse en las calles en defensa del derecho a la salud que convoque la CGT? Ahora, ¿qué van a hacer? Porque vos decís, esto genera incertidumbre o certidumbre, porque si algo tenemos claro es que todos estos decretos son más despidos, son menos derechos, son un país cada vez en peores condiciones.
tremendo este combo explosivo de decretos que sacó el gobierno y de los cuales también la mayoría de de los bloques políticos en este Congreso han sido cómplices, porque hoy yo recordaba que ahora se cumple un año de la ley bases. Se cumplió ya un año de la ley de bases y estaba recordando quiénes votaron la ley bases, porque no se fue solo Milei y la Libertad Avanza o su aliado el PRO, la mayoría de Coalición Cívica, Encuentro Federal de Pichetto, de la UCR, incluso sectores, por ejemplo, del peronismo, ¿no? Como los de Jaldo o algunas provincias. Claro. Hoy no me quiero olvidar de Cuader en el Senado, entonces hay una responsabilidad también de haberle dado facultades delegadas a un gobierno ultraderechista que siempre dijimos que era muy peligroso. Hoy nos enfrentamos ante esta situación y lo que creemos que hay que hacer es reforzar la calle uniendo las luchas y exigiéndole a la CGT que convoque un nuevo paro general en defensa de vialidad y de sus trabajadoras y trabajadores, en defensa de la salud pública, por una nueva partida presupuestaria para las universidades y para las y los docentes, no docentes, becas para estudiantes. Bueno, son tantos los reclamos que podríamos estar un rato muy largo, pero queremos que un poco este es el momento, justo cuando decías, lo hablamos con un dirigente sindical y digo, bueno, ahora atender el teléfono, que atienda el teléfono porque acá explota la situación nacional y necesitamos reforzar la movilización porque quieren ir por todo. Bueno, vuelvo a la salud y esta eliminación de ciertos organismos que crea otro, ¿no? Exacto. Y entre ese decreto también dice a la no construcción de nuevos hospitales en la órbita nacional. Exactamente, eso es gravísimo, que es estas dos cosas. Este ANES, que vendría a ser como si fuera un organismo que va a concentrar la administración de varios hospitales, que en realidad lo que va a intentar decir es que está lleno de ñoquis, bueno, lo que ya viene diciendo el gobierno, para despedir, ¿no? Para achicar estructura de los hospitales nacionales. Y lo otro es esto que vos señalás, que no va a haber, que se elimina la potestad del Poder Ejecutivo de poder crear nuevos hospitales. Entonces, bueno, por supuesto es muy grave. Y eso es un poco para de tomar dimensión de lo que significa cuando decimos que esto tiene que ver con algo mucho más profundo solo que la defensa del Garrahan, sino que tiene que ver con el derecho que sigue existiendo a la salud pública. Porque lo que buscan es básicamente que si vos tenés plata y te podés pagar ir a un sanatorio privado, puedas atenderte ante determinada enfermedad, determinada problemática de salud. Y si no tenés plata, que te mueras básicamente. Eso es lo que nos está llevando, o lo que puede llevar esta política. Por ejemplo, en relación al Instituto Nacional del Cáncer, que si ustedes recuerdan, ya el gobierno viene atacando todo lo que tiene que ver con los remedios oncológicos, y que está costando mucho para las personas que tienen cáncer poder acceder. Leía dos datos importantes: 60 personas que han fallecido producto que no les han llegado los remedios, y más de 1000 y pico de personas que están esperando que le den sus remedios, que son muy muy caros, y que estas personas, cuando les pasan los días, son personas que se están exponiendo cada día en una situación peor a enfrentar la enfermedad. Bueno, esa es la crueldad de este gobierno. Si tenés plata, bien, vas a poder pagarte la salud. Y si no, como en otros países, te morirás. Digamos, esta es la gravedad de lo que estamos enfrentando, y por eso tenemos que, como decía un poco, nuestra mirada es que hay que unir las luchas y dar la pelea contra este gobierno en las calles, y defender todo lo que hemos sabido conquistar y tratar de tirar abajo la motosierra, ¿no? Que es la que está aplicando en todos lados. Mercedes, vos asumiste la semana pasada, ¿no?, en este sistema de rotación que tiene de bancas el Frente de Izquierda. Exactamente. Sí, ¿cómo tomaste la sesión y luego la caída de la misma? ¿No? Bochornoso papel que hicieron legisladoras y legisladores. Bueno, la verdad es que era una sesión que no sabíamos si iba a finalmente ocurrir, porque que acá no está funcionando como con esto de las sesiones ordinarias, sino que se pide como sesión especial. Entonces ya no sabíamos que si finalmente iba a haber quórum. Creíamos que, digamos, la incorporación de un tema que era el tema de las retenciones, eso alentaba que un sector de los gobernadores que estaba
la disputa que hay, ¿no?, entre el gobierno y los gobernadores podía favorecer que finalmente termina habiendo quórum, porque muchas veces son los gobernadores los que Sí, definen el hacen quórum. caerla, claro. Hacen caer. Exactamente. Y la realidad es que había todo tipo de cruces y acusaciones de todo tipo, digamos, por decirte algo. O sea, el gobierno no quería que existiera la sesión, sus aliados del PRO tampoco, pero después, por ejemplo, quienes convocaban la sesión eran sectores radicales que no, y el peronismo había temas que no quería discutir. Por ejemplo, la modificación de la ley de los DNU que salió en el 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, entonces había todo un cruce, y la verdad es que lo único que el quórum estaba garantizado era en esto de lograr que salgan los emplazamientos para la emergencia en el Garrahan y universidad. Después de eso veíamos que era muy difícil que se siga avanzando en la sesión, porque había temas que, ni de un lado ni del otro, digamos, porque la sesión no cae solamente porque por algo que también queremos, por supuesto, repudiar, que fue las detenciones totalmente nefastas que recibieron diversas dirigentes peronistas acusadas por Esper por haber tirado caca en la puerta de su casa. Eso fue también un factor que estaba poniendo caliente, digamos, la sesión, pero desde nuestro punto de vista nadie quería mucho que la sesión siga avanzando porque había temas que no se querían discutir. Claro. Lo de los DNUs es un tema importante porque yo me enteré hace un tiempito cómo era la historia, pero resulta que hay una ley del 2006 que es la que establece que para que un DNU caiga necesitas 2/3 de ambas cámaras. Entonces, eso favorece a un sistema presidencialista fuertemente concentrado, porque imagínate, para tirar 2/3 de ambas cámaras, tienen que tener una mayoría absoluta, que es muy, muy difícil de conseguir en una democracia donde pueda haber una pluralidad de voces. Entonces, esa ley es una ley que obviamente nosotros rechazamos y que en realidad rechazamos en general el DNU como un mecanismo de gobierno, ¿no? O sea, porque ni hablar de que acá no hay ninguna necesidad, ninguna urgencia en lo que está sacando el gobierno, sino que todo básicamente es ajuste y motosierra. Por último, te pregunto, en tu jura, se armó polémica, ¿no? Sí. Y esto es lo que Sí. yo digo de que en la Argentina pareciera que hay un discurso único, que Sí. se puede hablar bien, por ejemplo, del Estado de Israel, pero cuando uno levanta la bandera de Palestina o cuando habla de la situación de Palestina, parece que sos antisemita, antijudío, no sé, terrorista, de todas barbaridades que a vos te dijeron, por ejemplo, en redes sociales cuando juraste por Palestina. ¿Qué pensamiento tenés? Bueno, ¿qué análisis haces? Sí, bueno, yo había recibido un ataque en el 2020, hace 2 años más o menos, cabezado por la DAIA, que también había sido denunciando bombardeos del Estado de Israel hacia Palestina, pero bueno, obviamente ahora para mí es un orgullo y es una responsabilidad que en nuestro juramento esté la defensa del pueblo palestino, porque estamos hablando de un genocidio que está ocurriendo en el siglo XXI, que lo ve todo el mundo, que lleva ya 60.000 palestinas y palestinos asesinados, donde muere una mujer por hora a manos del genocidio del Estado sionista de Israel, donde les hacen un bloqueo para la ayuda humanitaria, es lo que demostró la intercepción de la flota de Greta, que eso fue muy, muy importante porque también hay todo un movimiento mundial. Digo, no es que somos los zurdos los únicos que denunciamos al genocidio del Estado de Israel, sino que hay un movimiento mundial con muchísima juventud. Bueno, en Europa es impresionante. Sí, y en la Argentina en es así. En la Argentina es el nacionalismo repudia y la izquierda repudia. Es increíble. Bueno, yo creo que en Argentina las cosas están cambiando porque en relación a cómo está viendo la sociedad el rol del Estado de Israel. Porque hace un tiempo, acordate después del 7 de octubre, cuando fue el debate presidencial, cuando en este momento candidata Miriam Bregman también denunció y bueno, planteó nuestra posición, la realidad es que nosotros fuimos muy atacados por nuestra posición. De hecho, tenemos 2 compañeros del Frente de Izquierda que están siendo procesados por poner
X por tuitear contra el genocidio de Estado de Israel, lo cual es una locura. Y yo creo que estamos viendo un cambio porque la sociedad empezó a ver con mucha fuerza que acá hay un genocidio. O sea, y además hay dos hechos que creo que ratificaron el rol del Estado sionista de Israel, que tienen que ver con los bombardeos a Irán y la agresión consiguiente después de imperialista de parte de Trump, y que después encima Netanyahu, el genocida, se le retobó. Y yo creo que algo que también cayó muy mal en Argentina fue que en el medio de todo el genocidio, que cada vez era más evidente, Milei se fue a abrazar a Netanyahu recibiendo un premio, yo qué sé, poniendo incluso en peligro al pueblo argentino, ¿no? Pues en una situación política internacional donde hubo una guerra en Oriente que duró 12 días de casualidad, pero podría haber durado mucho más. Entonces, yo creo que hay un cambio que es muy positivo, que es que cada vez son más los que se pronuncian contra el genocidio del Estado de Israel. Por supuesto, decir que ser antisionista no tiene absolutamente nada que ver con ser antisemita, ni nada de las acusaciones que nos quieren arrogar. Lo que denunciamos es que hay un Estado, que es el Estado de Israel, que hace más de 70 años ejerce un exterminio y una colonización sobre las tierras que le pertenecen al pueblo palestino, y que lo que están haciendo hoy en día es un apartheid y es un exterminio a los ojos de todo el mundo. Y eso, como revolucionarios y revolucionarias, o como humanas, digamos, ¿no? Como personas humanas no podemos dejar de pronunciarnos y de alzar la voz contra este genocidio, más allá de los ataques que podamos recibir. También recibimos muchísimo apoyo. Y eso fue también muy bueno porque hay un montón de gente que empezó a decir, no, esto no va más, esto no puede ser, nos estaban vendiendo un cuento que no era, y empezaron a sacar sus propias conclusiones, obviamente sabiendo que tenés un gobierno que es recontraliado de Netanyahu, que es un genocida, y que tiene una campaña, que intenta instalar una campaña con eso que vos decías de la visión única, que el que se opone tiene que ser exterminado, porque un poco es esa visión, el periodista que se opone tiene que ser exterminado, el opositor que se opone tiene que ser exterminado, los que salen a la calle tienen que ser reprimidos. Bueno, yo creo que lo que en este caso son muchos los que ya se pronuncian contra el genocidio, y que bueno, también mi compañero Juan Carlos Giordano, que después pudo explayarse un poco más en esa sesión acerca de nuestra posición, porque bueno, también hubo una diputada del PRO que nos agredió por nuestro juramento. En la misma sesión dejó bien en claro que bueno, que por qué es una causa que creemos que es una causa humanitaria, es una causa que nos tiene que seguir conmoviendo y que tenemos que no callarnos, sino todo lo contrario, redoblar los esfuerzos para que la solidaridad internacional, como no sé, quizás hago un paralelismo histórico que no sé si va a ocurrir, pero si recordamos la invasión de Estados Unidos a Vietnam, algo fundamental para quebrar, además de la propia resistencia del pueblo vietnamita, fue la solidaridad internacional y el repudio internacional a esa agresión imperialista. Así que bueno, nos toca desde nuestro humilde lugar aportar una semillita frente a un genocidio que nos tiene que seguir conmoviendo, porque se trata de niñas, de niños, o sea, que se trata de, no sé, hay cosas que son brutales, o sea, les pegan, o sea, les tiran al corazón cuando van a buscar comida, cuando van a buscar agua. O sea, eso es genocidio, o sea, no hay, eso es exterminio, eso es racismo. Es muy brutal y bueno, tenemos que seguir denunciando y alzando la voz, como lo hacen muchísimos y muchísimas en todo el mundo, que también ponen el cuerpo y se arriesgan al alzar la voz para decir que es genocidio y que queremos una Palestina libre del río al mar. Mercedes, gracias por tu tiempo y predisposición. No, por favor, Facundo, muchas gracias a ustedes y bueno, gracias. Cuando quieran seguimos intercambiando. Dale, gracias. Un abrazo, hasta luego. Pasó Mercedes de Mendieta, diputada nacional del Frente de Izquierda.